La doctora Josiles trabaja sobre temas de metodología y epistemología de la investigación etnográfica, nuevos modelos familiares, adopciones internacionales, técnicas de reproducción asistida con donación, educación y socialización e identidades. Y hoy Isabel nos hablará de comités y reflexiones de bioética, cuidado, vigilancia de la ética de la investigación o clausura, censura teórico-metodológica. Entonces vemos que vas, Isabel, a abordar preguntas absolutamente centrales de este seminario y te agradecemos mucho por haber aceptado estar hoy con nosotros para compartir tu experiencia y conocimiento. Ahora, antes de darte la palabra, le agradezco a Débora y a Yanelis por toda su participación y ayuda en la organización logística. Y ahora sí, Isabel, bienvenida nuevamente y tienes tú la palabra. Pues nada, pues buenas tardes y muchas gracias tanto a la universidad, ¿no?, a la Rovira, como a los organizadores de estos seminarios por haberme invitado y darme la oportunidad, sobre todo, de dialogar y de debatir sobre estos temas con otros investigadores, porque yo tengo que reconocer que no me considero experta en temas de ética. Es verdad que, como todo investigador e investigadora, pues hemos tenido que enfrentarnos a ellos, ¿no?, y nos seguimos enfrentando. Entonces yo, sobre todo, lo que voy a hacer es hablar desde mi propia experiencia, más que como alguien que, bueno, pues que ha dedicado mucha reflexión teórica a este tema, ¿no? Como ven, he añadido un poquito al título, ¿no? Ya tanto que es demasiado largo, porque digo, bueno, a lo mejor es centrarlo demasiado en lo que es el trabajo de los comités y la relación que mantenemos los investigadores con los comités, y extenderlo, pues, a las consecuencias que también tiene a veces las reflexiones de ética o de bioética, ¿no? Porque esto lo he añadido justamente ayer, además, hablando con un colega, porque ahora mismo estoy en Francia, estaba hablando con un colega sobre una cuestión que investigamos en común, ¿no? Y estábamos hablando justamente de cómo hay veces en que, pues al menos en el campo de las ciencias sociales y de lo social, pues las reflexiones éticas terminan, o las reflexiones, o los debates éticos, o las cuestiones éticas terminan por desplazar la investigación. Ya no solamente es que es algo que sea importante esto trabajar o tener en cuenta cuando se investiga, sino que hay veces en que lo sustituye, ¿no? Y en concreto estábamos pensando, pues, en algo que enseguida supongo que a ustedes le habrá ocurrido, que es el tema de la gestación por sustitución, ¿no? Donde pensamos que más que a veces estas cuestiones éticas, estos debates, están por completo sustituyendo los que se hacen sobre cuestiones que se dan por sabidas, y esto hace que apenas se esté o haya poco interés por investigarla, o al menos por saber cómo se está investigando la gente que lo hace, ¿no? En concreto hablábamos de una cuestión que le interesaba a este investigador, ¿no?, que eran las cuestiones económicas relacionadas con la gestación por sustitución, que siempre se usan para cuestionarla o para defenderla, pero que apenas se sabe nada. Es decir, apenas se ha investigado nada sobre, desde de las cantidades que supone para las familias acudir a estas prácticas de reproductivas, o por ejemplo, pues cuestiones que se dan por sabidas y por poco, por tanto, poco interés para investigar, como que las gestantes es mejor que sean de clase media y que tengan recursos, porque entonces son menos explotadas que si tienen menos recursos y lo necesitan para sobrevivir. Y yo me pregunto a veces de dónde se extrae que la gente que es más necesitada es más explotada que otra, ¿no? No sé. Cuestiones de este tipo, que a lo que iba es que a veces la ética sustituye la investigación, y esto también para mí es un problema, no solamente la cuestión de los comités de ética. Estas cuestiones y otras yo las quería plantear a partir de dos reflexiones o dos experiencias que he tenido. Una de ellas tiene que ver con el proyecto de innovación educativa en el que participé junto con Consuelo Álvarez, que es una colega de nuestro departamento, con Adolfo Estalella, en este proyecto que se llamaba Ética de la Investigación, del cual salió un manual, ¿no? Una especie, manual. Un documento donde reflejamos nuestras reflexiones, ¿no?,
pues por una parte, entonces a nosotras en concreto nos pidió Adolfo que trabajásemos qué eran o qué cuestiones éticas aparecían con más frecuencia en las investigaciones que se hacían en un ámbito clínico, ¿no? De la clínica, en este caso de reproducción asistida. Y por otra parte también me voy a basar, lo digo porque no voy a hablar de todo, es decir, va a ser una experiencia como muy personal, a partir de las reflexiones hechas a raíz de empezar este proyecto en el que estamos embarcadas y embarcados investigadores tanto de la Complutense como también de otras universidades, ¿no? Que estamos participando en un proyecto sobre gobernanza reproductiva en España, donde nos interesa principalmente conocer las experiencias y la perspectiva de los hijos que han sido concebidos mediante la participación de terceras partes, es decir, de donantes y gestantes por sustitución principalmente, ¿no? De todas maneras, antes de empezar a hablar de esto, pues no sé, yo quería partir de o tener en cuenta una serie de cuestiones previas, ¿no? Pues primero, ¿qué es lo que se entiende? Yo también para hablar ahora me he tenido que plantear qué es lo que yo entiendo por ética, ¿no? Porque, bueno, pues he reflexionado sobre ética, hemos intentado resolver problemas éticos, pero la cuestión es qué consideramos o qué se puede considerar como ética, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues traer a colación pues lo que son las tres principales formas de entenderla. Una de ellas, que es la más conocida, que es la deontológica, ¿no? Que según la cual pues algo está bien o está mal o se debe o no hacer en función de un conjunto de normas y un conjunto de valores en los que se fundamentan esas normas, y por tanto lo ético es seguir esas normas, es decir, que alguien que siga la norma pongamos por caso, de un código deontológico que establece que hay que hacer consentimientos informados y firmarlos formalmente los participantes en la investigación, pues el hecho de haber seguido esa norma ya supondría haber actuado bien, ¿no? Otra forma de entender la ética, pues por supuesto es la que parece ser que se asienta en la forma en que la entendía Foucault principalmente, ¿no? Que es la tendencia a la virtud, es decir, alguien se comporta o tiene un comportamiento ético en una investigación o en cualquier otro tipo de práctica en la medida en que quiere hacer lo correcto según cierta virtud, ¿no? Pues el actuar bien, el actuar de determinada manera que se considera pues como la forma virtuosa de hacerlo, ¿no? Y luego hay una tercera forma de entender la ética que es la que se considera la que los filósofos morales o los filósofos de la ética consideran consecuencialista, o lo llaman consecuencialista, que deriva de ciertas reflexiones, en este caso de Weber, ¿no? Según la cual, pues, algo se hace correctamente cuando responde a las consecuencias previsibles del acto, ¿no? Es decir, que uno ya no solamente se ocupa de o considera que actúa bien por haber seguido unas normas, o no solo por haber perseguido una cierta virtud, sino en la medida en que ha tenido en cuenta cuáles son las consecuencias que los determinados actos tienen en los demás, ¿no? Siguiente, una vez hecho estos comentarios previos, ¿no? Lo digo porque la mayor parte de las formas que voy a plantear van a ser principalmente consecuencialistas, pero bueno, hay que tener en cuenta también las otras perspectivas. Empezamos a realizar ese proyecto de innovación docente en torno a temas éticos, pues un poco preocupados o un poco a partir de la cuestión de que cada vez como investigadores pues tenemos más responsabilidades, o como investigadores se nos exige más, ¿no? Es decir, llega un momento en que a la investigación social no solamente se le pide que sea buena investigación, es decir, que se genere un conocimiento riguroso, lo más riguroso posible sobre el mundo social, o también se le exige o se pide que ese conocimiento sirva para algo, es decir, tenga utilidad social, que es una cuestión que ya hace bastante tiempo que circula, ¿no? en este ámbito, en este campo,
sino que también pues cada vez tenemos que hacer garantizándolo la participación o la colaboración de los actores sociales, o también se nos pide que publiquemos en revistas de impacto o, si es posible, además, en que sean de acceso libre, pero también se nos exige considerar perspectiva de género o la perspectiva de la interseccionalidad o de la diversidad, etcétera. Y además, pues que además tengamos en cuenta cuestiones éticas desde el primer momento en que elaboramos un proyecto de investigación y a lo largo de todo el proceso, ¿no? Entonces, cada vez hay más exigencias a este nivel, ¿no? Y tenemos que plantearnos cuestiones como preguntas que tienen que ver con cómo hacer la investigación con menores. En nuestro caso fue así, porque como trabajábamos con hijos, pues uno de los principales colectivos con los que participan y con los que tenemos que trabajar tanto a nivel de entrevistas como en la implementación de otros instrumentos de investigación, pues son menores de edad, no solo, pero lo son. O cuestiones como qué precauciones son necesarias con comunidades vulnerables. Esto es una pregunta que también se nos insta a hacernos. Yo algunas veces me planteo si hay alguna comunidad que no sea vulnerable, pero bueno, esto en principio es una pregunta que hay que hacerse. O cómo preservar y compartir los datos empíricos. Esto no solamente es una cuestión ética, sino también es una cuestión legal, ¿no? Porque hay unas ciertas normativas que hay que cumplir rigurosamente con respecto a los datos. Cómo proteger a las investigadoras o a los investigadores que son más vulnerables, cómo lidiar con los límites de un contrato de confidencialidad, por ejemplo, como nos pasó a la profesora Álvarez y a mí, ¿no? que en nuestras investigaciones tuvimos que firmar, sobre todo de cara a la observación y el trabajo en clínicas, un contrato de confidencialidad que nos impedía o que nos instaba a no publicar nada sin previamente consultarlo con la entidad con la que trabajábamos, ¿no? Y qué ocurre cuando se ven prácticas pues no muy éticas dentro de estas entidades, etcétera, ¿no? Esto simplemente es un poco para poner en manifiesto que cada vez es más complicado investigar y cada vez es más complejo investigar, y que el conjunto de cuestiones que hay que tener en cuenta, como decía al principio, son muchas, ¿no? Y a veces inabarcables. Estas cuestiones, como yo creo que aquí voy a repetir algunas cuestiones que son sabidas, pero bueno, fueron primeramente abordadas en el campo de las ciencias sociales en el mundo anglosajón, a partir principalmente de 3 instrumentos que se tomaron principalmente de otros campos, ¿no? Principalmente de las investigaciones biomédicas, como son los códigos deontológicos o éticos, los comités de ética, por los cuales tenemos que pasar en buena medida, no en todos los casos, pero en España en buena medida muchos proyectos de investigación, y luego el tema de los consentimientos informados, ¿no? Son cuestiones que, por ejemplo, en el trabajo que hicimos con Adolfo, una de las cuestiones que planteábamos es que eran el empobrecimiento de las reflexiones éticas, cuando muchas veces se limitaban a cumplir o adaptarnos a esta forma de entender la ética, que es la que algunos autores llaman una ética procesal, ¿no? En el sentido de que consiste principalmente en someter la investigación previamente a ser realizada a diferentes procedimientos, a diferentes procesos, tanto, bueno, pues adaptarse a un código, pasar y superar el dictamen de un comité de ética, o no olvidarnos en ningún momento de que nos firmen el consentimiento informado, si es posible y preferiblemente por escrito, ¿no? Y yo, en principio, no estoy en contra ni creo que estos instrumentos sean negativos, ¿no? En el sentido de que yo creo que no solamente es que a veces son obligatorios, porque hoy en día a veces incluso para publicar un artículo te piden que consignes qué comité de ética ha aprobado la investigación en que está basado, y si no has pasado por un comité de ética, pues puedes tener dificultades incluso para que te lo publiquen. Pero también porque a veces son la ocasión para hacer de una forma detenida ciertas cosas que si no a veces olvidamos, ¿no? El consentimiento informado yo creo que
que a veces es simplemente la ocasión para explicar y hablar con los participantes cosas que si no lo pasamos a veces se nos olvidan. A mí por lo menos se me olvidaban cuando hace unos años simplemente le pedí a alguien que si aceptaba hacer una entrevista, por ejemplo, y me comunicaban que sí. Y bueno, a lo mejor sobre la marcha surgía la posibilidad de contarle cómo se iban a tratar los datos, pero no de una forma sistemática. En cambio, desde que tenemos que conseguir y hablar en torno al consentimiento informado por escrito, pues se lo explicamos de una forma bastante más amplia y yo creo que en cierta forma las propias personas participantes lo agradecen, ¿no? Ahora bien, una de las cuestiones que quería insistir es que a veces estos instrumentos no son la solución de los problemas o de los dilemas éticos que nos planteamos. En muchos, primero, porque no siempre son previsibles, ¿no? Y en segundo lugar, porque a veces son el origen de nuevos problemas. Y es aquí donde quiero enlazarlo con una de las cuestiones que planteábamos en ese texto que trabajamos con Adolfo, ¿no? En el proyecto de innovación educativa, que ante estos problemas que surgen sobre la marcha y que muchas veces no ha sido posible prever ni por parte de nosotros al hacer el proyecto de investigación, ni siquiera por parte de los comités de ética cuando valoran el proyecto, ¿no? Pues que es que aquí donde efectivamente se hacen más necesarios esos espacios de reflexión colectiva para ver cómo resolver cuestiones que son importantes, ¿no? Que son importantes a nivel ético, por supuesto, y también a nivel metodológico. Esto es una cuestión que quería traer aquí a colación, ¿no? Que a veces es verdad que las cuestiones éticas y metodológicas están muy entrerelacionadas. Muchas veces las soluciones de los problemas éticos son metodológicos, a veces las soluciones metodológicas crean nuevos problemas éticos, pero sí que es una cosa que yo quería insistir aquí y luego voy a insistir más en el resto de la exposición. El hecho de reconocer que lo metodológico y lo ético, incluso a veces lo teórico, estén interrelacionados, yo creo que eso no exime de la necesidad de distinguirlos. Es decir, de que sobre todo para saber finalmente quién va a valorar una cosa u otra. Y aquí es donde voy a entrar en el tema de los comités de bioética. Y uno de los principales problemas que veo en los comités de bioética es que desde que han aumentado, desde que ha aumentado ya hace tiempo, pero vamos, desde que se incluyó entre los criterios de valoración ética de una investigación lo de la calidad científica del mismo, creo que se corre el riesgo de que personas que no conocen bien la metodología de investigación, incluso lo que es la lógica de investigación en torno a un determinado tipo de temática, bajo el pretexto o más bien utilizando criterios de carácter ético, terminen por sesgar o terminen por cercenar lo que son las posibilidades de una investigación, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a intentar poner algunos ejemplos a partir de la siguiente diapositiva, aunque no es todo referido a los comités de ética, pero aquí es donde quiero entrar ya a cuestiones como más prácticas que han surgido en este último proyecto de investigación en el que estoy participando, ¿no? Primero está el tema de los consentimientos informados, que es una cuestión que quiero volver a retomar ahora para ver qué problemas han surgido sobre los consentimientos informados, que el propio comité de ética nos dijo que teníamos que incluir y de una forma determinada. El comité de ética de nuestra universidad, que es la Complutense, que es por el comité de ética por el que pasó este proyecto antes de empezar a implementarlo. Luego, cómo sobre la marcha, ya es una cuestión al margen del comité de ética, cómo sobre la marcha intentamos resolver cuestiones éticas que derivaron de las preguntas, de los temores y de la prevención de un grupo de familias, en este caso vascas, a las cuales pedimos que participaran en el proyecto,
concediéndonos pues varias entrevistas, tanto a ellas mismas como a sus hijos y a diferentes otros miembros de la familia extensa, ¿vale? Y a raíz de sus dudas y de sus temores, pues también iniciamos una serie de reflexiones, no sé si muy profundas, pero bueno, para nosotros importantes, ¿no? Y luego sí que ahí ya entro directamente algunas de las cuestiones o de los temas o de los aspectos de nuestro proyecto de investigación que el Comité de Ética de nuestra universidad nos dijo que teníamos que explicar o que teníamos que modificar. Bien es cierto que nuestro Comité de Ética, imagino como muchos otros, no es prescriptivo, sino simplemente esto aconseja, ¿no? Aconseja los cambios. Mejor. Bueno, pues con respecto a los consentimientos informados, se nos han presentado principalmente dos cuestiones. Una de ellas es que imagino que no se nos ha presentado solamente a nosotros este problema, sino a prácticamente todos los investigadores que han usado consentimientos informados que hay que firmar por escrito, ¿vale? Y es la contradicción entre el compromiso de confidencialidad y el anonimato y la firma de consentimientos. Esto nos lo han hecho ver principalmente algunas familias que estaban más preocupadas por que no se conociese su identidad, es decir, para que no se revelase en los resultados finales su identidad. La cuestión es si nosotros como equipo le estamos prometiendo o le estamos diciendo que vamos a preservar la confidencialidad de los datos y el anonimato de ellas mismas, ¿cómo es que al mismo tiempo le estamos pidiendo en un consentimiento donde aparece su nombre y su firma, pues que lo firmen, ¿no? Es decir, ¿qué va a ocurrir con eso? ¿Vale? Y nos pusieron o nos enfrentaron claramente ante la propia contradicción, claro. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Pues lo resolvimos de la manera que pudimos, pensamos que no demasiado mal, porque conseguimos que no se nos retiraran de la investigación, que también era importante, ¿no? Y era, bueno, pues sobre todo hablando de los procedimientos de almacenamiento que haríamos de los resultados, en este caso eran entrevistas, ¿no? Y bueno, y es algo que no solamente lo hicimos, sino que lo hemos hecho así, porque ya lo estábamos haciendo. Nosotros, solamente las personas que hacen la entrevista más los transcriptores utilizan una transcripción no anonimizada, es decir, con los datos y con los nombres de las personas que participan, y que solamente en el momento en que el documento o la transcripción ha sido anonimizada, pues se pone a disposición de todo el resto del equipo. Aquí sí que es importante porque nuestro equipo actual son 17 investigadores, entonces somos bastante gente. Y cuando llegan a los demás, como decía, aparecen, no solamente el material está anonimizado de cara a su publicación, sino también de cara al tratamiento y al análisis por parte de todo el equipo, ¿no? Entonces, más o menos, como decía antes, esto parece ser que les pareció adecuado a las personas que mostraron más reticencia a la hora de firmar el consentimiento y pues aceptaron, como decía, participar, ¿no? La segunda cuestión que se nos planteó es con respecto, no sé por qué, con respecto a los niños, porque se nos podía haber ocurrido con respecto a cualquier otro participante en la investigación, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo es que aquellos niños que aceptan, que asienten y cuyos padres consienten con el consentimiento informado, pues los estamos filmando, estamos tomando imágenes pues para hacer diferente tipo de análisis de esas imágenes y poder hacer, también poderlas publicar posteriormente, ¿no? Entonces, una de las cosas es, ¿realmente resolvemos el tema o nos sentimos satisfechos como equipo una vez que nos han firmado el consentimiento los padres y el asentimiento los hijos? Y aquí es donde empiezan las reflexiones consecuencialistas, por lo menos a la mayor parte de nosotros. Es decir, ¿estamos seguros que tanto los padres como los chicos, que muchos de ellos son menores de edad, muchos, la mayoría son menores de edad,
son conscientes de las consecuencias que puede tener que se conozca su imagen hablando sobre temas a veces delicados. No lo sé, es decir, no tenemos muy claro que el consentimiento y el asentimiento finalmente nos vaya a llevar realmente a utilizar estas imágenes. Es decir, todavía estamos reflexionando sobre cuáles pueden ser las consecuencias y si nos merece la pena utilizarlas, si es tan importante utilizar imágenes sabiendo los riesgos que pudiera haber a este nivel, ¿no? Ahí estamos. Entonces, aquí pues es un poco las dicotomías que surgen, o las dicotomías o los dilemas que nos surgen cuando estamos utilizando diferentes ideas de lo que es un comportamiento ético, ¿no? Es decir, realmente tenemos el consentimiento, el consentimiento y el asentimiento, hemos seguido las normas. Realmente también pensamos que nos hemos comportado de un modo de acuerdo con lo que nosotros es el comportamiento correcto, ¿vale? Y virtuoso a este nivel. Pero ¿controlamos las consecuencias? Ahí está la cuestión. Y por eso nos ha surgido principalmente en los niños. ¿Controlamos las consecuencias en personas que en este momento probablemente sean muy vulnerables y lo sean posiblemente en el futuro, con lo cual contribuimos a vulnerabilizarlos? Porque tened en cuenta que buena parte de estos chicos nos están hablando de experiencias que tienen que ver, no son todas muy positivas, ¿no? Otras sí son positivas, pero que son chicos que han sido concebidos mediante gestación por sustitución, algunos de ellos, y otros pues por reproducción asistida. Y no, justamente con respecto a la primera, no hay una imagen muy positiva social de esa forma, ¿no?, de venir al mundo. Entonces ahí también nos viene un poco el problema. Eso no lo hemos resuelto. Todavía dejamos al final a ver si utilizamos o no las imágenes, porque las imágenes... también es verdad que una de las posibles soluciones sería pichelarlo, pero no sabemos si realmente, entonces para pichelarlo, ¿para qué queremos las imágenes también algunas veces? Es decir, no nos resuelve el problema esta solución, ¿no? Entonces todavía estamos dándole vueltas al asunto. La otra cuestión son el conjunto de reflexiones que nos han surgido en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Pero esta fue principalmente significativa, que es la que comenté antes, fue un intercambio, en mi caso, que soy una de las participantes ahí de WhatsApp, pero otra de las investigadoras estaba directamente con este grupo de familias, a las cuales les pedimos que participaran en nuestra investigación, concediéndonos principalmente entrevistas y el acceso a determinados espacios donde participaban como colectivo. Y claro, aquí algunas de las cuestiones que surgen tienen que ver principalmente con el momento. En este caso, por ejemplo, con el momento y con lo que queríamos hacer, ¿no? Primero, que queríamos entrevistar a los niños. Vivimos en una sociedad que, como ustedes saben, pues es que somos súper o hiper protectores de los niños. Entonces, eso de que se le va a preguntar a los niños es algo que preocupa a los padres. Y mucho. No solamente porque seamos superprotectores, que lo somos, sino también porque a veces nuestras preguntas pueden entrar en contradicción con el tipo de socialización familiar que están recibiendo por parte de los padres. Por ejemplo, pongamos por caso que los padres están siendo cuidadosos a la hora de hablar o utilizan determinado tipo de términos o consideran que hay que ser especialmente cuidadosos a la hora de hablarles de la donante, de los donantes o más bien de las donantes y de los donantes que de las gestantes, ¿no? Y que de repente entramos nosotros a saco y le hacemos preguntas que justamente ellos están cuidando o piensan que deberían de ser cuestiones planteadas en un momento más avanzado de las vidas de los niños, ¿no? Es decir, que es una cuestión como muy delicada, de tal manera que este hipercuidado de los niños tiene que ver con algo que nosotros identificamos hace mucho tiempo, que llamábamos estrategias indirectas de comunicación de orígenes, ¿vale?
y en el sentido de que se quiere intervenir en las personas que pueden comunicar o pueden hablar o pueden dar información a los hijos sobre eso que se llama orígenes entre comillas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, bueno, pues ahí le planteamos qué tipo de preguntas le queríamos hacer para que los padres vieran que efectivamente no pretendíamos ser intrusivos ni interferir en lo que eran sus procesos de socialización familiar a este respecto. Pero luego otra de las cuestiones que les preocupaban es qué pretendíamos conseguir con este estudio, ¿vale? Y sobre todo, si se tiene en cuenta que nosotros empezamos a negociar su participación en un momento donde no hacía mucho que se acababa de publicar y de conocer y de discutir lo que es la ley del aborto, que había sido iniciativa del Ministerio de Igualdad, en la cual se incluye una referencia a la gestación por sustitución, donde se considera que constituía un elemento de violencia reproductiva contra las mujeres. Entonces, en este contexto, nosotros le pedimos a estas familias que participen. Estas familias todas eran por gestación por sustitución, ¿vale? Y claro, su cuestión lo plantearon en estos términos que aparece ahí a la izquierda. Si esta es la política de este gobierno sobre la gestación subrogada, refiriéndose a lo que se reflejaba en esa frase o en esa indicación que aparecía en la ley, ¿no? ¿Saldrá algo positivo de este estudio si está subvencionado por el gobierno? Esto es una de las primeras cosas que se le planteaban, es decir, si resulta que tenemos un gobierno que nos está bueno, por lo menos ellos pensaban que estaban dañándoles, ¿no? Estaban dañando a sus familias. ¿Cómo es posible que una investigación que en principio aparecía, porque era la forma en que nos presentábamos, que estaba apoyada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y ellos no van a distinguir y ni tienen por qué hacerlo, qué diferencias puede haber entre un ministerio y otro, y si tienen políticas semejantes o no? ¿Vale? ¿Qué podían esperar de un gobierno que había incluido esto en la ley y que ahora pretendía, a través de un proyecto que nosotros representábamos, investigarles, ¿no? Esto fue una cuestión que nos costó, pero vamos, conseguimos como pudimos hacer frente porque era una cuestión peliaguda y estaban muy sensibilizadas estas familias, ¿no? Entonces, bueno, la forma de hacerlo fue hablando, por una parte, de que la investigación, un poco defendiendo, no sé si con mucha razón o no, pero en este momento no veíamos otro tipo de argumentos que fueran mucho más válidos, ¿no? La independencia, la autonomía de la investigación social con respecto a los intereses políticos, incluso de las instituciones que la financiaban, ¿vale? Ahí hablamos de que justamente quien había concedido nuestro proyecto posiblemente eran también académicos, eran también investigadores y por tanto no tenían por qué compartir los planteamientos que ellos, de los que ellos hablaban, ¿no? Y por otra parte, y aquí sí que nos sirvió bastante, y parece esto es un poco anecdótico, pero no me importa decirlo, es decir, habíamos participado miembros del equipo casi en ese mismo momento en las polémicas que surgieron en torno al caso Ana Obregón. Y nos sirvieron, la verdad es que en ese caso el hecho de que interviniésemos de un modo determinado, sobre todo defendiendo el interés de los hijos y no entrando en polémicas a ese respecto, y el hecho de que estuvieran grabados, que nos permitió mostrarle cómo habíamos intervenido, fueron los dos elementos principales que nos para conseguir un poco romper sus reticencias y que ellos participaran en la investigación. De hecho, no solamente estos dos elementos no disuadieron a estas familias de participar, sino que fueron incluso a veces un estímulo para que participaran, en el sentido de que al ver cómo habíamos actuado, animaron a otras familias
a que efectivamente nos concedieran entrevistas tanto con ellas como con sus hijos. No lo sé. Es decir, que se plantean cuestiones de este tipo que a veces, pues, en nuestro caso tuvimos que resolverlos dentro del equipo de investigación para que le comunicaran estas cosas a esta asociación de familias, pero que echamos en falta, efectivamente, en ese momento un espacio que yo creo que es el que se quiere ahora crear dentro de la SAE, ¿no? Un espacio donde cuestiones así bastante delicadas en un momento determinado pudieran ser objeto de una reflexión colectiva y que no solamente se diese una solución para ese momento, sino que también pudiera ser un repositorio de posibles argumentos y soluciones para casos semejantes, ¿no? Lo que fue la experiencia con nuestro comité de ética de nuestra universidad. Hasta hace un par de años pasábamos por lo que se llamaba el comité de bioseguridad y actualmente ya existen dos, uno de bioseguridad para cuestiones más de ciencias médicas y el de ética o bioética para las ciencias sociales en general y ciencias humanas, ¿no? Y entonces, bueno, nos hicieron varias consideraciones, no todas las voy a traer aquí a colación, y nos pidieron responder mediante una fórmula de preguntas y respuestas que tendríamos que darles e indicarles cómo íbamos a reflejarlo esto o la solución que dábamos en el proyecto que habíamos presentado para ser evaluado. Una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención, y aquí es donde viene ya mi primera crítica de injerencia de los comités de ética, es en que nos cuestionaron el lenguaje que habíamos utilizado, que además estaba utilizado entrecomillado. Sí, claramente se veía que el tema de la distinción, si es que todavía se puede utilizar esos conceptos entre ética y émic que utilizamos los antropólogos, no está muy generalizado. Y entonces esto nos decían o nos cuestionaron, como pone ahí el lenguaje, que nuestro lenguaje era poco académico, pues puesto que los términos cuerpos fabricados o hijos fabricados, que es el que utilizábamos en un momento determinado, no son científicos y de alguna manera son prejuiciosos y favorecen la estigmatización de los menores. Se ruega justifique, menos mal que se ruega justifique y no te echamos fuera, te censuramos o te dejamos fuera en la consideración del proyecto, ¿no? Entonces nos rogaron que justificásemos la utilización de esos términos y nos recomendaron, menos mal que era recomendación, evitarlo para objetivar la respuesta. Por supuesto, aquí tuvimos que casi que darles una clase de antropología en algunos casos, planteando que nosotros hablábamos de esos conceptos como algo a investigar, porque eran términos que se utilizaban en los ámbitos tanto profesionales como también del entorno social de estas familias, ¿vale? Y que justamente por eso estaban entrecomillados, porque lo que queríamos ver es qué suponía estas ideas y qué efecto tenían estas ideas en las personas, principalmente en los hijos, ¿no? En los hijos y también en los padres que conformaban estas familias, ¿no? Pero bueno, esto, repito, ahí se nos recomienda evitarlo, es decir, para objetivarlo. Entonces la cuestión está en las ideas que tienen los miembros del comité de ética de lo que es objetivar o no objetivar es la misma que tenemos los investigadores. Es decir, ¿hasta qué punto un comité de ética puede plantearse estas cosas? No lo sé, Es decir, ahí yo tengo mis dudas, pero también tengo mis miedos de que esto se pueda un poco ir más allá de una mera recomendación, ¿no? En algunos casos. Otra de las cuestiones que nos pedían es que teníamos que decir si los menores que iban a participar, la principal preocupación del comité de ética tuvo que ver con cuestiones que afectaban a menores, ¿no? A los menores con los cuales íbamos a trabajar, ¿no? Primero que teníamos que detallar si estos menores eran conocedores previos de la forma en que habían sido concebidos, si leyeron realmente el cuestionario que vimos,
tenían que saber que sí, pero bueno, podían sospechar que éramos unos inconscientes y que vamos a hacer esas preguntas a personas que no lo sabían, no sé, podíamos ser también investigadores muy, pues eso, muy viva la Virgen, ¿no? Sin preocuparnos por estas cosas, pero bueno, nos plantean esto y sobre todo, y aquí es una, habíamos comprobado si los padres, a pesar de su corta edad, ya han tenido ocasión de plantearles la cuestión de una manera conforme a su edad. Bueno, pues yo, sinceramente, aquí nos planteábamos esto, si podríamos responder o no a esta cuestión, porque ¿qué es responder conforme a su edad? Es decir, ¿hay una sola forma de responder conforme a su edad? Es decir, hay una... ¿Qué actitud debemos tomar como investigadores si los padres no se la han planteado de una manera conforme a su edad según nuestro juicio, ¿no? Es decir, no sabíamos ahí muy bien cómo actuar y qué tendríamos que hacer ante ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, y ahí es otra de las cuestiones que a mí personalmente me pareció hiper problemática, y es que debemos especificar si se contempla la participación de un psicólogo infantil en el proceso de realización de la entrevista y el juego preparado para los niños. Es decir, aquí llega un momento en que lo que se hace es dudar de la competencia de otros investigadores, en este caso antropólogos y sociólogos, principalmente, pero no solo, para poder trabajar con niños. Es decir, que te vienen a sugerir que para poder trabajar con niños se necesita la presencia de un psicólogo infantil. Es decir, que se está atribuyendo una competencia determinada, en este caso de investigación, solamente a un determinado tipo de profesional. Nosotros, en este caso, la respuesta fue fácil, pero fue una respuesta fácil por no meternos en problemas y simple y llanamente para salir del paso, fue decir que efectivamente había dos psicólogas, que las hay, dos psicólogas infantiles. Bueno, una de ellas no es infantil, es una psicóloga sin más, y que ya se habían participado en la elaboración del proyecto, pero vamos, como uno más, ¿no? Pero parecía ser que eran las únicas que podían garantizar que eso se había hecho bien, los demás no. Es una de las cuestiones que realmente a mí me sorprendió muchísimo y que tengo que reconocer que incluso me indignó un poco ver esto, ¿no? Y luego aquí estaba la cuestión de que hasta se nos cuestiona que la idea de dar voces, de poder conocer directamente el discurso de los niños y la experiencia de los niños a través de los niños fuese algo realmente imprescindible en la investigación. Y entonces aquí se nos empezó a argumentar con la idea que teníamos que tener en cuenta que dar voz a los niños no era más importante o no era prioritario frente a otros derechos o a otras obligaciones que teníamos nosotros, como era el respetar el derecho a la intimidad y a la integridad psíquica del menor, ¿no? Que según los miembros de este comité de ética, pues prevalecen sobre su derecho a expresarse. No supimos muy bien a qué se debía este comentario, porque en principio no nos piden que no los investiguemos, ¿no? O si acaso simplemente tiene pues una intención educativa en el sentido de hacernos sensibles al hecho de que no todo es pues conocer el mundo de los niños a través de los propios niños, sino que tenemos que tomar en consideración este otro tipo de derechos, con lo cual, bueno, pues tendría ahí una función formativa, pero no terminamos de ver en absoluto más allá de eso, ¿no?, a qué podía ser debido este comentario, ¿no? Entonces ahí lo que nos piden es que justifiquemos. Parecía que no bastaba con hablar de que para poder conocer el mundo infantil es necesario estar en contacto directo con ellos. Nos piden que demos otra justificación de por qué queremos trabajar con menores, ¿no? Lo dejo ahí y simplemente ya casi para terminar, pues plantear que la cuestión de si los comités de ética deberían de hacer referencia a cuestiones que tienen que ver, o en principio no tan claramente tienen que ver con la ética, sino parece, desde mi punto de vista, tienen que ver principalmente con lo que son planteamientos teóricos de partida o cuestiones metodológicas propuestas por un equipo de investigación.
como decía antes, que los comités de ética lo hagan, pues en parte se está justificando, o lleva tiempo ya justificándose, al incluirse un criterio de valoración ética, que yo no sé si está muy justificado que se incluya, ¿no? Porque aparte del respeto de que son los grandes principios de la filosofía de la moral o de la filosofía ética que se utiliza en estos casos, que son el de respeto a la autonomía, el de benevolencia, el de no maleficencia y el de justicia, ahora, y cada vez más frecuentemente, y se defiende cada vez más, está el de calidad científica. Y yo estoy de acuerdo en que efectivamente la calidad científica incide en cuestiones éticas, pero creo que hay que distinguir los criterios para valorar una cosa u otra. Es decir, si no queremos confundirlo y, por tanto, como decía al principio, de que criterios que no tienen que ver con cómo se hace una investigación terminen por determinar cómo hay que hacerla, ¿no? Yo creo que lo voy a dejar ahí porque es un tema que quizás merece la pena discutirlo, ¿no? Es decir, hasta qué punto esto no es una injerencia en lo que es el trabajo, yo creo que de otros profesionales. Es decir, si finalmente un comité de ética es el que va a valorar la calidad científica de un proyecto, ¿para qué necesitamos otro tipo de comisiones de valoración? Me pregunto yo. Si ya los de comité de ética ya están capacitados para hacerlo, ¿no? Esto es una pregunta quizás que es un poco salirse de lo que es el núcleo de la cuestión, pero que yo también me hago, ¿no? Es decir, finalmente, un proyecto que ha sido valorado positivamente por un comité, se supone que constituido por personas que dominan el ámbito de la investigación social, puede ser puesto en cuestión por un comité de ética que a lo mejor piense de manera diferente, ¿no? Y nada, ya, muchas gracias. Siento a veces que creo que he hablado un poquito deprisa, pero bueno, espero que se me haya entendido y que lo que he planteado pueda servir al menos para discutir cosas de interés común para todos, ¿no? Nada, muchas gracias por escucharme. Bueno, Isabel, si has hablado deprisa es porque tenías muchas cosas interesantes y riquísimas que decir a partir de tu experiencia y de tus amplísimos conocimientos y bueno, pues eso, experiencia vivida de campo. O sea que realmente te agradecemos muchísimo, una charla totalmente dando en el blanco de todas las preocupaciones que animan la organización de este seminario. Bueno, yo por supuesto tengo comentarios y preguntas, pero vamos a abrir aquí la discusión al público, seguramente, o espero que haya muchas manos que se levanten. Andrea. Hola, buenas. Mira, yo tengo una cuestión relacionada con eso de la presencia de un psicólogo durante las entrevistas a los niños, porque justamente yo también por veces, o sea, estoy en los grupos de discusión y todo eso, y, o sea, aunque el investigador tenga muy buenas intenciones a nivel ético y que quiera proteger al niño, por veces me pregunto cuán ese investigador está entrenado a nivel de comunicación o de entender lo que le está siendo devuelto por el entrevistado, ¿entiendes? O sea, porque, o sea, el investigador de ciencias sociales, pues, está enfocado más en la parte de la filosofía, ¿no? De la análisis, pero quizás hay otra parte que también se nos escapa y yo creo que ese es lo bueno, ¿no? De la interdisciplinaridad, o sea, cuanto más englobamos en la investigación, pues también más rica puede salir. No sé, es mi opinión. ¿Qué piensas? Mira, pero claro, tú has dicho interdisciplinariedad, yo ahí estoy de acuerdo. Yo lo que cuestionaba en ese momento era el planteamiento del comité de ética, es decir, que lo que le interesaba es si iba a haber un psicólogo infantil. No que se hubiese decidido, como fue el caso. Es decir, nosotros, he dicho antes que teníamos 2 psicólogas en nuestro equipo. Bueno, teníamos y tenemos, porque todavía están las 2. Una de ellas es María del Mar González, de la Universidad de Sevilla, las 2 son de la Universidad de Sevilla, la otra es Marta Díez, que
que ha trabajado con niños principalmente. Bueno, las dos han trabajado con niños, ¿no? Entonces, tanto los instrumentos de investigación como las estrategias en este caso, los guiones, las guías de entrevista, ¿no? Como las estrategias que teníamos que seguir, se discutieron conjuntamente, pero era conjuntamente, es decir, sociólogos, también hay gente de derecho, las dos psicólogas, más antropólogos. Entiéndeme, es decir, que por supuesto, pero del mismo modo que puedes meter la pata con los niños, puedes meter la pata con los adultos o puedes meter la pata con los ancianos, no sé, o con alguien que tenga... Mi pregunta a veces es ¿por qué pensamos que los niños son tan especiales? A veces. También es una pregunta que yo me hago, ¿sabes? Es decir, que mientras que se ve problemático que no haya un psicólogo infantil en una entrevista con niños, ¿por qué no se ve problemático que no haya un psicólogo en una entrevista, por ejemplo, con mujeres que han sufrido cientos de fracasos o decenas de fracasos en sus intentos de ser madres y problemas de fecundidad? Es decir, también es una situación muy delicada. Entonces, ¿por qué? No sé si me entiendes, es decir, que la cuestión está en por qué imponer la presencia o por qué considerar que algo es más propio de una disciplina que de otra. Es que yo no termino de verlo muy claramente, es decir, por qué los niños son algo más propios de la psicología que de cualquier otra materia, ¿no? En principio. Sí, entiéndeme, no niego que hay que tener mucho cuidado. Es muy difícil entrevistar a niños, desde mi punto de vista, a mí me resulta muy difícil entrevistar a niños y tienes que buscarte muchas estrategias, tienes que leer muchísimo sobre previamente investigaciones con niños para poderlo aspirar a hacerlo mínimamente bien. Pero hay experiencias de entrevistas con niños que derivan de sociolingüistas y no son de psicólogos y son experiencias magníficas que te dan unas ideas maravillosas sobre cómo trabajar con ellos. Sí, no, yo no pongo eso en duda. Bueno, yo quizás pienso que esa imposición del comité de ética sea más bien para salvaguardar, ¿no? Pero es como tú dices, sí, porque es solo a los niños y no a las madres también, ¿no? Que ha pasado, claro, por ese proceso. Entonces, que se tiene que buscar una fórmula casi universal para estos temas más sensibles. Claro. Y luego también existe el riesgo, yo no lo sé, esto ya son un poco el riesgo de pensar que, vamos a ver, yo creo que igual que pensamos que no hay fórmulas mágicas para entrevistar a adultos, tampoco hay fórmulas mágicas para entrevistar a niños y que también hay un poquito de experimentación se necesita hacer por parte de todos los que trabajamos con cualquier colectivo, ¿no? Entre ellos también con niños. Yo en ese sentido me inspiro mucho en William Labov, que es el sociolingüista del que hablaba antes, que yo creo que a mí al menos es el que más ideas me ha dado sobre cómo evitar determinado tipo de relaciones asimétricas entre niños y adultos, ¿no? Y cómo es una cuestión muy importante, no solamente a nivel ético, sino también a nivel metodológico, ¿no? Blanca. Nada, María Isabel, que bueno, muchísimas gracias por la charla, por todos los puntos que has puesto sobre la mesa, por compartir tu experiencia y por esa necesidad, ¿no?, de encontrar estos espacios para compartir. Yo quería hacer unos comentarios por el hecho de que estoy en el comité ético de la parte de Ciencias Sociales y Humanas de aquí de la Universidad, de la URB, desde febrero, y antes era evaluadora externa, ¿no? Entonces pienso que has dado en el clavo al hablar de estas dificultades a veces en medir la calidad y la metodología y en esta valoración a veces de encontrar el equilibrio entre valorar la investigación en sí, justificarla, para qué se realiza, entender para qué se realiza y siempre con la intención de alguna manera de ver el valor que tiene o preservar, ¿no?, los valores de las personas participantes, es decir, que de alguna manera estos valores éticos se preservan, y por otro lado, pues entender la investigación o criticarla un poco metodológicamente, ¿no?, que planteabas. Entonces, bueno, en el caso de la experiencia a veces con los trabajos más de antropología que hay
en el comité, hablo un poco desde mi experiencia, sí que a veces hay como una falta un poco de desconocimiento de ciertas metodologías, ciertas técnicas, ¿no? Mejor dicho, de investigación, y que plantea cierto recelo, cierta incomprensión, ¿no? Por los sectores pues más, no sé, de disciplinas como más clásicas, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que es importante dar valor también, ¿no? A lo que se presenta en el comité ético y presentar bien la investigación, bien clara, de objetivos, qué es lo que se va a hacer, etcétera. Sobre todo a veces cuando se trata pues de tesis doctorales, ¿no? Que a lo mejor pues bueno, la persona lo presenta de una manera más rápida, o la premura que tienes en cualquier investigación por pasar por el comité ético. Entonces yo creo que sí que es importante cuidar bastante la forma en este sentido, porque generalmente en los comités, bueno, al menos en la experiencia que yo tengo, hay como un análisis, que a mí esto me sorprendió también un poco, una presentación de cada investigación muy detalladamente, ¿no? Desde los objetivos, la metodología a seguir, etcétera, y la justificación de por qué, pues, bueno, se va a tener participantes que se pueden considerar colectivos vulnerables, ¿no? Entonces, y salvaguardar sobre todo pues, los derechos de estas personas. Entonces, en ese sentido sí que pienso que es importante presentar bien la investigación en los formularios, en los documentos, que de alguna manera se transmita claramente cuál es la investigación, qué se va a hacer, etcétera, porque a veces pues puede haber una falta también de comprensión en ese sentido y puede dificultar el entendimiento. Y tal vez también pues explicar un poco más las metodologías, ¿no? Que igual no lo hacemos, pero explicar un poco el tipo de metodología. Creo que eso es una parte que un poco ayudaría. Pero sin duda es cierto también que puede caerse el riesgo por parte del evaluador, ¿no? De posicionarte en una posición de superioridad y no de igualdad, y de entrar. Generalmente en el comité, bueno, no se juzga, ¿no? El tipo de metodología escogida, por ejemplo, etcétera, pero sí, bueno, entender bien la investigación y el por qué, ¿no? se realiza o no, bueno, con cierto grupo de población o con otro, ¿no? O el por qué. Entender un poco ese aspecto. Yo creo que eso es una parte importante que a veces tampoco damos, bueno, no se tiene igual suficientemente en cuenta, ¿no? No siempre, al menos. Entonces yo creo que, bueno, quería poner eso sobre la mesa, ¿no? Pero sin duda, bueno, has dicho aspectos que creo que son importantes, ¿no? Y cuestionar también algún aspecto más. Y después hay una normativa también de ASA, que bueno, la pasaremos igual también en el grupo con Fernando Vidal, sobre aspectos de antropología y ética, que creo que también puede ser interesante. Pero sin duda, claro, es que es datos sensibles, ¿no? Los que tratas, que dirían. Entonces, de alguna manera eso genera, bueno, una cierta controversia, y también hay dilemas que igual no se pueden tampoco resolver, ¿no? Están ahí, o sea. Pero claro, el comité ético siempre intentará salvaguardar los derechos de esos participantes, de esos niños, etcétera, y pondrá todas las medidas para que asegurarse que se hace la investigación con rigor, ¿no? Para ellos. Bueno, puesto al otro lado. Pues nada, gracias también, Blanca. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es decir, yo no estoy en contra de los comités de ética. De hecho, igual que he dicho que tampoco estoy en contra de los consentimientos informados ni de nada de esto, sino, es más, me parece que son, como he dicho antes, son ocasiones importantes para reflexionar sobre cosas que a lo mejor no lo haces de manera tan sistemática. Es decir, cuando tienes cuando recibes el informe, incluso cuando vas a presentar el trabajo al comité, a veces es la ocasión para reflexionar. Es una oportunidad, de forma más. Claro. Y en algunos casos, como he comentado antes, incluso efectivamente, pues algunos de los comentarios tienen incluso, vamos, a veces parece que incluso de forma explícita, ¿no? Es decir, al hacer pensar a los investigadores sobre algo que se considera importante.
En cuanto a ponerlo de manera clara, estoy de acuerdo, pero tanto para los comités de ética como para los comités que deben de valorar una investigación, porque a veces pensamos los antropólogos y yo creo que otros profesionales que todo el mundo, cuando dices voy a hacer observación participante, todo el mundo tiene que saber en qué consiste hacer observación participante, o que todo el mundo sabe en qué consiste hacer una investigación cualitativa, y no siempre tiene por qué saberlo los miembros de la comisión. Bueno, lo de cualitativo casi te lo puedes imaginar, ¿no? Pero tenemos a veces la obligación, efectivamente, yo creo, de explicitarlo para dejar claro qué es lo que estamos proponiendo con esto y facilitando de esta manera también el comentario o el juicio de los miembros del comité. Es decir, enteramente de acuerdo con eso, Es decir, que son aspectos y también una básicos. cosa, si me permites, que también se planteó en el comité, que planteé, es el tema de la formación de cómo presentar toda esta documentación, ¿no? Porque también tienes que saberlo, tienes que ayudar y bueno, de saber también un poco cómo presentarlo, qué presentar, o sea, qué se pide, pero sí que tenemos que tener en cuenta que es riguroso, entonces hay que hacerlo bien. Eso que... Catalina, creo que tú habías tenido la mano levantada. Yo ahora mi pantalla está un poco aquí desorganizada, pero si todavía tienes tu mano levantada, interviene. Sí, buenas tardes. Acá en Ecuador, buenos días. Yo un poco voy a hablar desde los dos lados. Acá en Ecuador no existe la figura de un comité de ética para la investigación en ciencias humanas, más sí existe la figura del comité de ética para la investigación en seres humanos, que está muy articulado a las prácticas de investigación en salud, más que nada, ¿sí? Entonces, voy a hablar como ex miembro de uno de estos comités que se afincan en una de las universidades en Ecuador, pero también como investigadora antropóloga. Y para esto a mí me surgen varias preguntas, porque, bueno, nosotros acá trabajamos mucho en poblaciones indígenas y los temas de ética están muy, muy a la orden del día, porque obviamente tenemos todo un bagaje de experiencias respecto a vulneraciones, ¿no? Desde extracciones de información hasta recursos genéticos. O sea, tenemos un abanico amplio como para poder hablar de estos temas, incluso casos que han sido judicializados por sus contextos. Entonces, pensando un poco en esto, sí surgen varias cosas, ¿no es cierto? Y esta reflexión muy desde Sudamérica, desde Ecuador, ¿no? Preguntas, más bien, reflexiones respecto a la rigurosidad que mantiene la investigación, es la rigurosidad que busca encontrar los comités y esa necesidad de ampliar un poco más las categorías respecto a interdisciplina, transdisciplinas. Muchas veces en los comités no se dimensionan y hace que surjan preguntas como las que planteaba la expositora respecto a, ¿y van a estar psicólogos infantiles en entrevista? Pues más allá de que existan los psicólogos infantiles, hay un bagaje de los equipos que proponen la investigación y que hacen efectiva estos procesos transdisciplinarios e interdisciplinarios desde la interacción de metodologías, pasando por ese ejercicio reflexivo de, dentro de mi experiencia, qué tanto yo puedo trabajar o me siento en la posibilidad de trabajar con tal o cual población, ¿sí? Entonces, cuando aquello sucede, es mucho más fácil que estas investigaciones, estas interacciones con primeras fuentes, puedan darse cuidando la rigurosidad, cuidando la protección de derechos, porque obviamente tienes un marco de derechos, y las aplicaciones metodológicas. Entonces, esta complejidad en la investigación pocas veces es comprendida en
en el análisis de los comités de ética. Y sí requieren, dentro de estos comités de ética, también esta participación interdisciplinar para que las preguntas y los requerimientos a los protocolos de investigación puedan también cuidar esta necesidad interdisciplinar. Entonces, hasta ahí creo que va la intervención. Y la otra, antes de terminar, creo que también existe una distinción cuando se presentan estas propuestas respecto a qué se va a investigar y con quiénes se va a investigar y para qué se va a investigar. Creo que ahí las acciones, que no siempre son parte de los procesos de investigación, pero la acción y la participación activa de las comunidades o los grupos con los que se trabaja también amoldan de una forma distinta el proceso de investigación y también el proceso de intervención hacia los comités de ética. Hasta ahí mi intervención. Ahora sí. Pues no sé si quieres hacer alguna pregunta concreta o... No sé, yo pienso que efectivamente, para empezar por una de las cuestiones que planteas, creo que efectivamente el tema de la interdisciplinaridad en los comités de éticas es importante, por supuesto. Esto es una de las cuestiones que, por ejemplo, pues no se cumple en lo que es el comité de ética de nuestra universidad, donde pues está como muy sesgado la composición habitualmente a favor de juristas, en el caso de ética, en este caso de juristas, filósofos principalmente, y poco más, en el de ética, ¿vale? En el de bioseguridad hay otras composiciones. Por ejemplo, la mayor parte solamente hay un politólogo de lo más cercano a lo que pudieran ser ciencias sociales en este caso. Entonces, bueno, esto puede ser un problema. Yo de todas maneras lo veo menos ahí que, como digo, en distinguir bien, es decir, mi pregunta más que es decir, ¿un comité de ética interdisciplinar puede estar juzgando cuestiones que tienen que ver con diseño de la investigación? Porque es que esa es mi pregunta, es decir, para saber si una investigación está bien diseñada en un ámbito determinado, ¿no tendrían que ser especialistas de ese ámbito, no de fuera? Es decir, no mezclarlo con cuestiones... Digo mezclarlos porque, repito, para mí sí que es verdad que hay una interrelación entre cuestiones éticas y teórico-metodológicas, pero si hay interrelaciones es porque es necesario previamente distinguirlo. Yo creo que esa es un poco la base, porque si no corremos el riesgo de que las discusiones, como decía al principio, en torno a una cuestión sustituya a las otras, es decir, que se estén discutiendo cuestiones éticas sobre cosas que ni siquiera están bien investigadas y no son bien conocidas. Entonces, yo también iría un poquito por ahí, es decir, ¿cuáles son los límites a la hora de los límites competenciales, ¿no?, de los comités de éticas y cómo garantizarse de que se respeten? Que como decía al principio, la calidad de la investigación tiene incidencias éticas, por supuesto que sí, éticas, metodológicas, políticas, de todo tipo, pero eso no justifica que aparezcan tan tremendamente mezcladas, ¿no? Luego, con respecto a las comunidades, comentabas el caso de las comunidades indígenas o pueblos originarios en América Latina. Yo es que ahí también me pregunto una cuestión, es decir, ¿hay alguna comunidad que, si no es vulnerable, no pueda ser vulnerabilizada por la investigación? Porque es que a veces resulta difícil distinguir una cosa de otra, es decir, yo recuerdo, una de mis primeras investigaciones fue sobre madres solteras por elección, ¿vale? Que la imagen que se tenía y se sigue teniendo son mujeres como muy empoderadas, es la imagen estereotípica, ¿no? Con grandes recursos económicos, que parece ser que no tienen problemas frente a otras
mujeres también solteras, madres, que son muy vulnerables. Lo que desde un primer momento planteábamos es, estas mujeres que en principio no parecen vulnerables, son fácilmente son muy vulnerables. Es decir, no solamente por las consecuencias de la investigación, sino que por propia situación hace que se puedan poner en el otro lado. Es decir, que hay elementos de vulnerabilidad que en cualquier momento se pueden activar. Entonces, a mí esto me hace que, no sé, a mí a veces me preocupa que los comités de éticas y los propios investigadores se consideren como especialmente defensores de determinados colectivos. Porque eso tiene varias consecuencias. Yo ahí vuelvo otra vez a mi experiencia. Yo en mi facultad imparto una asignatura que se llama Diseño de Investigación Etnográfica y tienen que gestionar el acceso para luego llevar a cabo la investigación, pues como ocurre en cualquier investigación etnográfica, al campo, ¿no? Entonces, ha habido colectivos que por ser considerados por los profesionales que trabajan con ellos como vulnerables, han sido totalmente inaccesibles a la investigación, o al menos a la investigación de mis estudiantes, bajo el pretexto de que como son muy vulnerables, pues el que haya un antropólogo trabajando con ellos los puede dañar. Y yo me pregunto, y siempre mi pregunta era la misma, es decir, ¿por qué le puede dañar un antropólogo que investigue con ellos y no un profesional o otro tipo que también esté con ellos? Pero bajo la excusa de la vulnerabilidad, bueno, me estoy acordando, por ejemplo, de mujeres o de otros colectivos que están en pisos de acogida, ¿no? Pues es que os puedo asegurar que esa ha sido mi experiencia, de otra gente no. Hasta ahora, ni uno de mis estudiantes consiguió nunca acceder a ese campo justamente bajo el argumento de la vulnerabilidad del colectivo. Entonces, bueno, quiero decir que el tema de la vulnerabilidad es un tema ético importante, pero mucho más complejo de lo que a veces se plantea, ¿no? Y entonces que merece la pena discutirlo, pero discutirlo en estos términos, es decir, hasta qué punto a veces no es más negativo considerarse defensor de un colectivo determinado y defensor hasta dónde y frente a quién, porque, no sé, no tengo respuestas, la verdad, simplemente tengo preguntas a este respecto, la mayor parte de las veces. Hacemos pasar a Ángel y luego miramos. Sí, bueno, Isabel, primero un gusto saludarte, aunque sea por aquí, ¿qué tal? Y has traído temas muy interesantes, precisamente porque hay más preguntas que respuestas, yo creo, ¿no? Claro. Y ahora estabas hablando de esto, lo estabas verbalizando y estaba pensando lo mismo. O sea, estaba pensando cómo yo he intentado lidiar con estas cuestiones en las investigaciones en las que he participado, ¿no? Y siempre he tenido un poco la sensación de que lo del comité de ética es algo estático finalmente. Sí, te dicen que es dinámico, etcétera, pero es al principio de la investigación. ¿Qué pasa luego? ¿Qué es lo que ocurre luego? Entonces, a partir de esa preocupación, con los colegas con los que he desarrollado diferentes proyectos de investigación, se nos ocurrió hace tiempo crear una especie de instancia dentro del proyecto que era el laboratorio Investigar Con, grupo Investigar Con, que no deja de ser más que una representación de esas personas que estamos entrevistando, que estamos analizando una de sus problemáticas, para que de alguna forma puedan fiscalizar también lo que estamos haciendo nosotros. Que no sea estático, sino que sea dinámico. Y eso también lleva un poco una frontera en donde tengo más preguntas que respuestas, que qué ocurre con la investigación participativa o participada, que quizás es la solución que podemos entrever actualmente en gran parte de las investigaciones etnográficas que realizamos sobre problemáticas de nuestro entorno, y más en el campo sanitario, especialmente en el campo sanitario, ¿no? Entonces, bueno, esta es una fórmula, crear una instancia a la que puedes acudir porque, como tú muy bien has explicado, está toda la dimensión de las consecuencias y de las negociaciones que a lo largo del proyecto de investigación se tienen que continuar desarrollando y se tiene que llegar a un cierto pacto, ¿no? Y cada vez más te das cuenta de que la única solución, o la solución que desde un punto de vista ético, no de comité,
sino como investigador, que yo al menos me planteo, es que sea una investigación participada, es decir, que tengan una voz muy clara y una representación muy evidente en el propio proyecto de investigación. Claro, esto nos lleva también a un territorio más complejo, que es el de la coteorización con las personas, los sujetos con los cuales estamos investigando una determinada problemática, que no tienen por qué ser sujetos expertos, pueden ser legos, pero que tienen experiencias en cuanto a la atención, o experiencias vivenciales, o experiencias de muchísimos tipos, ¿no? Y que, claro, son experiencias y son conocimientos locales tan válidos como los conocimientos expertos, o al menos que con esos conocimientos locales esos conocimientos locales tienen que ser puestos en diálogo con los conocimientos expertos, lo que es el tiki-emic de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Te parece bien lo de la instancia? ¿O has tenido alguna idea en este sentido? Lo digo porque de cara también a las personas que nos están escuchando, que algunos y algunas están iniciando la investigación, creo que el modelo estático que nos plantean burocráticamente del comité de ética al principio y que luego generalmente se mueve muy poco, puede haber algún cambio evidentemente del proyecto, solicitar alguna aprobación adicional a lo largo del proyecto, pero esto muchas veces no ocurre. Pero en cambio sí que se producen modificaciones, cambios, cosas que tienen que ver que surgen y que no habíamos podido anticipar y que difícilmente se puede anticipar todo. Entonces, bueno, esa era mi pregunta. La pregunta era ese tipo de instancia o cómo pensáis la etnografía o investigación participada desde el punto de vista ético. ¿Soluciona para ti estas cuestiones éticas en parte? Imagino que solo en parte. Yo no tengo una respuesta, por eso te hago la pregunta. Y un placer verte. Pues es que, pues lo mismo, tengo también más preguntas que respuestas. Es que es difícil posicionarse. Por una parte, claro, para mí, yo podría pensar desde un punto de vista de la ética como virtud que la investigación participada sería una solución, pero no evita a veces consecuencias. Es decir, el hecho de que de la participación de los propios, de las propias personas, ¿no?, con las cuales estamos trabajando, no garantiza que las consecuencias, que no tengas que pensar en las consecuencias, y a veces eres tú el principal responsable, porque yo a veces creo que aunque trabajemos o seamos partidarios de la investigación participada, no debemos olvidar que somos los últimos responsables de la investigación, porque si no, la participación nos sirve de excusa para hacer muchas cosas, ¿sabes? Es decir, no sé si me entiendes. Es decir, que investigación participada sí, pero recuerda que quien ha iniciado la investigación, quien está interesado en primer lugar en investigar y quien ha implicado habitualmente, no siempre, pero habitualmente somos nosotros, con lo cual la responsabilidad última sigue siendo nuestra, y yo ahí sí que soy partidaria siempre de esa ética consecuencialista. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir con estas acciones o la aplicación de estas técnicas, o si publicamos en tal lugar tales datos y cómo? Y hacerlo además de una forma compleja. Es decir, no lo sé. Puede ser parte de la solución, no toda la solución. Yo tampoco concibo la investigación participada o participativa como algo opuesto a la distancia, porque para mí, yo creo que he escrito tanto que ya no quiero ser pesada, pero para mí la distancia que tiene interés es la distancia analítica. Es decir, yo sí que tengo que ser capaz de distanciarme de mis propias concepciones del mundo y de la realidad, para poderla someter a análisis, y por tanto para mí a nivel analítico sigue siendo importante distanciarse, lo cual no tiene nada que ver con distanciarse socialmente, a todo lo contrario, ¿vale? Esto es algo desde mi punto de vista importante también de distinguir, y yo creo, no sé, es decir, no tendría...
Isabel, en eso estoy de acuerdo. Es decir, yo también participo de tu idea sobre esa necesaria distancia o mirada distante, o como ha Sí, sido definido por diferentes antropólogos y antropólogas, ¿no? Pero eso es una cuestión. Pero la dimensión ética, las cuestiones éticas, yo las he intentado resolver en el seno, pues, de esa instancia. Crear una sí. instancia que permita una continuidad, porque si no, hay muchos elementos que se escapan. Y eso, claro, también tiene sus limitaciones, porque hace la investigación más lenta. Ujú. Es más lento, tienes que negociar más cosas, tienes que informar más, pero a la vez implica una exigencia, más que una pérdida de responsabilidad. Yo creo que si se ejerce adecuadamente, no quiere decir que yo lo haya hecho adecuadamente, pero cuando se hace como yo lo visualizo adecuadamente, debe suponer una mayor responsabilidad y además una mayor exigencia. Exigencia para comunicar esos resultados, ¿no? He visto que había una pregunta que tenías ahí de hasta qué punto hay que hacer una revolución. Bueno, Claro. en el campo de sanitario está el COREC, que son esos criterios, no sé si los conoces, es para el reporting, ¿no? De la información, pero que una de las cuestiones en las que inciden es si se ha realizado una devolución a los grupos entrevistados, ¿no? Que puede ser mediante un grupo focal, que puede ser mediante eh, una publicación que puedan entender, ¿no? O que no sea una publicación académica, sino que implique y sobre la cual puedan, por ejemplo, hacer, me sale en catalán, esmenas, bueno, hacer algún tipo de indicaciones, ¿no? O de correcciones, ¿no? Entonces, claro, eso forma parte de lo participado también. Yo creo que permite de alguna manera, sin vulnerar, porque no creo que tiene que ser vulnerada esa mirada distante y esa capacidad analítica, pero también lo que está en juego, porque ciertamente en gran parte de la investigación etnográfica nosotros tenemos ideas, tenemos, eh, digamos que modelos interpretativos, hipótesis interpretativas para dar sentido a aquello que está ocurriendo, pero a veces eso choca con las visiones de los sujetos particulares, ¿no? Que hemos entrevistado, ¿no? O no con todos ellos, pero sí con una parte. Entonces ahí hay todo un esfuerzo de negociación que es fascinante por un lado, pero que es de una gran complejidad. Quizás, no sé, debemos asumir esa complejidad también, ¿no? Bueno, no sé, son preguntas que me hago a la luz de tu exposición, que me ha parecido fascinante precisamente por todo lo que has traído y además con ejemplos concretos, ¿no? Que permiten abrir como muchas puertas y bueno, y un camino a la reflexión en este campo. Pero estoy absolutamente de acuerdo con tu idea de lo distante, de la vida distante es necesaria, pero por otro lado, claro, el comité de ética pasa a ser comité de ética y es un instrumento que es de un comité de ética, pero también es un instrumento muy burocratizado cada vez más. ¿Cómo aseguras luego realmente? ¿Cómo podemos asegurarlo? Quizás creando esa instancia, eso significa abrir no una participación en un sentido ya total, completo, pero una dimensión de participación a que puedan fiscalizar y que puedan, de alguna manera, proponer cosas nuevas. Me parece muy interesante a lo largo de todo ese periodo de investigación. No, enteramente de acuerdo. Y luego también está que de forma participada o no participada, los criterios éticos por eso son éticos, es decir, pueden ser muy distintos. Yo es que algunas de las experiencias que he tenido, pues recuerdo el caso de un trabajo, en este caso sobre el tema de población gitana rumana, ¿vale? Donde sobre el tema, por ejemplo, del robo de cables. Es decir, esto fue una discusión muy fuerte en una investigación que por diferentes razones participé. Y entonces, uno de las que fue finalmente la solución, desde mi punto de vista no era la adecuada, pero fue la solución que se dio después de la discusión entre diferentes participantes, tanto de dentro como de fuera. Esto sobre si en la publicación hablar de este tema o no hablarlo cuando se estaba dando el fenómeno, ¿no? Entonces se optó, es decir, para no estigmatizar al colectivo, mejor que el tema del robo de cables ni siquiera apareciese en el trabajo final, ¿no? Blanca, le damos la palabra a Paco y después leemos la pregunta del chat, ¿no? Perfecto, sí. Y después también Dulos, que ha dicho algo.
María Isabel, muchas gracias, muy interesante. Bueno, yo también pasé por una experiencia de ser parte de un comité de ética por 7, 8 años cuando era profesor en Brasil. Era un comité era interdisciplinar en el sentido de que, bueno, era en el área de la salud colectiva brasileña, que es muy interdisciplinar. Y claro, ahí se daban muchos debates y discusiones fuertes. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo en relación a temas que, a mi ver, no debían ser relacionados a ser evaluados por un comité de ética. Por ejemplo, como tú dices, uso de conceptos, cuestiones de contenido, autores que se usaban o no. Entonces, por ejemplo, había epidemiólogos en el comité que, claro, las cosas de ciencias sociales pues le chirriaban más, le parecían poco precisas y había muchas discusiones con eso que tal. Por otro lado, y ahí envidio la experiencia de Blanca, que parece que el CEIPSA es un lugar de grandes discusiones y de tal, era una cosa absolutamente burocrática. Yo me acuerdo, eran muchísimos proyectos para evaluar, era una cosa así, bueno, yo lo recuerdo como una experiencia que al final se traducía en una burocracia y en una checklist, si está esto, si está lo otro, etcétera, ¿no? O sea, unas cosas, tiene una parte del comité de ética burocrática que me parece espantosa. Por otro lado, has tocado algunas cuestiones que para mi ver son cruciales y que de alguna manera hay que enfrentarlas. Y que creo que no se resuelven simplemente decir que cualquier colectivo es potencialmente vulnerable, ¿no? O sea, yo no creo que se resuelva decir que existe una visión, por ejemplo, claro, existe niños, ¿no? Todos los nuevos childhood studies te dirían que defienden una idea de la capacidad de agencia de los niños, o sea, que tienen una visión mucho más, no son aquellos. Pero, por otro lado, sabemos que hay problemas, o sea, que los niños son obviamente más vulnerables que los adultos en diversos contextos, por diversos motivos, etcétera. O sea, que yo creo que el hecho de que un comité de ética diga que cuando se trata, por ejemplo, en la investigación van a aparecer niños que hay que mirarlo con más cuidado y hay que ver más, eso no me parece que hay aspectos interesantes. El hecho, como tú dices, en tu proyecto, que había dos psicólogas y que por lo tanto no se necesitaba una psicóloga, claro, eso también depende, porque ¿cuál era el papel de esas psicólogas? ¿Estaban ahí como psicólogas o como personas que tienen formación en psicología, pero que estaban ahí haciendo una investigación más socioantropológica? O sea, que no iban a cuidar, de hecho, de una potencial vulnerabilidad de los chicos. Por otro lado, yo también, claro, lo que cuentas, ¿no? Todas las investigaciones que han sido barradas tuyas, de sus estudiantes, siempre con el argumento de la vulnerabilidad, colectivos vulnerables, etcétera. Pero, por ejemplo, una cuestión súper importante, y Ángel, lo tenemos discutido bastante con Fernando, la cuestión de la investigación como puro extractivismo, o sea, sin retorno. Por ejemplo, para mí eso sería un criterio súper importante en un comité de ética. Acabar con esa idea, llegamos aquí solamente, ¿no?, para investigar y después esta gente que tiene poco tiempo, que nos dan su tiempo para hacer una entrevista, etcétera, después simplemente no les damos nada. O sea, eso para mí es un criterio que me parece súper importante. La participación como una forma de minimizar ciertos riesgos éticos. También me parece importante. Otra cosa, una experiencia que me pareció, que me dejó muy marcado en relación a los límites éticos de la investigación fue hace no sé cuántos años en un seminario que estaba en Canadá. Una de las presentaciones que se hicieron era de una investigación hecha con madres que habían dado los hijos para ser institucionalizados por motivos de autismo, formas de autismo muy severas, por otras discapacidades mentales muy severas, y de alguna manera me pareció así no sé el término que usaron, una violación de esas personas que ya pasaron por debe ser una experiencia, todos que tenemos hijos, ¿no?, sabemos lo que debe ser tener que dar un hijo a una institución. Debe ser una cosa
y que el dolor, el sufrimiento y hasta qué punto entrevistar a esas personas, ¿no? Porque en el fondo es cuestionarlas. ¿Por qué usted dio a su hijo? ¿No? ¿Qué significó? Es remover un dolor que está ahí, ¿no? O sea, de alguna manera, creo que en ese sentido, algunos, por ejemplo, yo si hubiese estado en un comité de ética para ese proyecto con esas mujeres, yo lo hubiese barrado, en el sentido de que hubiese argumentado el sufrimiento que causa esa investigación a los sujetos posiblemente es mayor que el beneficio desde el punto de vista académico, etcétera, que se pueda obtener, ¿no? Entonces, solo para decir que la cosa es mucho más compleja, ¿no? O sea, que hay varios elementos ahí que me parece importante. Claro, nadie está obligado a participar, dice Fernando, pero de alguna manera, no sé, no sé, hay algunas cosas, o sea, yo mantendría una idea de vulnerabilidad que no debe ser entendida de forma estática, o sea, en el sentido, pero que de alguna manera no simplemente se puede decir, bueno, claro, es que son actitudes, ¿no? Paternalistas cuando decimos que ese colectivo es vulnerable, ¿no? Yo creo que varios colectivos, nosotros que hemos trabajado, por ejemplo, con Ángel también en salud mental, etcétera, es un tema también bastante delicado, o sea, por un lado, cómo evitar el paternalismo, pero por otro lado no dejar a esas personas tratarlas como iguales que no lo son. Leo un momento lo que ha dicho Dolors Comas. La profesora dice, magnífica intervención, Isabel. Pues da que pensar muchos aspectos de lo que llamas ética. Me sabe mal tener que dejar ahora la reunión, han aparecido imprevistos. Gracias a Dolors. Blanca, ¿quiere la pregunta que está en el chat? Una pregunta de Ana Sofía Orozco Solano. Hola a todos, muchas gracias por la presentación. Me han surgido las siguientes preguntas. Con base en tu experiencia, ¿cómo miras que debería ser el consentimiento informado desde la investigación social? ¿Cuáles profesionales deberían integrar los comités de bioética para aceptar diversos enfoques o miradas? En otras investigaciones que realizaste, ¿también los participantes se han enfocado o se han preocupado tanto por la confidencialidad y protección de datos? Poco ya está, pero bueno. A ver si recuerdo todas las preguntas. No en todas las investigaciones se han preocupado igualmente por la confidencialidad. Esto pues depende del carácter más o menos privado, delicado, que socialmente se atribuye a cada uno de los temas. Es decir, aquí de hecho en esta investigación, por ejemplo, el problema por la confidencialidad ha surgido principalmente en familias que han acudido a gestación por sustitución, no tanto en otras familias. De otras familias estaban menos preocupadas, no solamente estaban menos preocupadas por este tema, sino que incluso nos dijeron que si queríamos, que a ellas no les importaba el tema del anonimato y que podíamos utilizar sus nombres. Y aquí ha sido reflexión del equipo de investigación la reflexión la que hemos determinado que no, que efectivamente ahí había como una especie de cortocircuito entre aceptar la autonomía de la persona con la del participante para decidir sobre si quiere ser identificado o no, o utilizar o no su nombre, y nuestra responsabilidad de pensar que no sabemos las consecuencias que puede tener para esa persona en la publicación de los datos. Es decir, que probablemente a lo mejor tenga consecuencias que no prevemos y que por tanto preferimos respetar el anonimato, aunque la persona nos dé permiso para utilizar su nombre, ¿no? Entonces, no, y en investigaciones previas, por ejemplo, yo he trabajado sobre temas de educación hace bastantes años, donde no había el mayor interés en que no preservásemos respetásemos el anonimato, en absoluto, ¿eh? Sí, ella hablaba también del consentimiento informado, supongo, por el hecho que decías del tener los nombres, o a veces en investigaciones en psicología que ponen los datos de fecha de nacimiento o números aleatorios. Claro. Le preguntaba cómo miras que debía ser el consentimiento informado, o a veces es oral, puede ser oral, ¿no? Entonces un poco...
A veces puede ser oral, sí, en algunos casos a lo mejor es mejor que fuera oral. Nosotros en este caso, debido a que nos comprometimos a ello con el comité de ética, en este caso en todos los casos es escrito. Ya está, es decir, nos comprometimos a hacerlo por escrito y cumplimos con nuestro compromiso. Yo sé, en otros casos ha sido más complicado. Algunos colegas míos que han trabajado sobre el tema de VIH en centros en donde acudieron en su momento justamente porque eran anónimos, porque se podían hacer la prueba de forma anónima, ahí sí que era problemático lo del consentimiento informado por escrito, porque se entraba en contradicción con la propia es decir, con la propia razón por la cual esa persona había acudido a hacerse la prueba, ¿no? Y entonces aquí era complicado porque pues eso, es decir, por una parte no se podía cumplir con algo que hubiera exigido un comité de ética, ¿vale? Pero por otro se respetaba aquello que es lo que quería y lo que deseaba la persona entrevistada, en este caso, ¿no? Y luego ya por último te comentaba el tema de la integración de los comités bioéticos por profesionales. ¿Qué tipo de disciplinas o profesionales tendrían que participar? ¿Qué tipo? Pues yo es que eso creo que tiene que ver con lo que he comentado antes, es decir, depende de qué es lo que vaya a valorar. Es decir, si lo único que se va a valorar, no se va a valorar la calidad científica o nada relacionado con ello, pues probablemente cualquier profesional que tenga una buena formación en cuestiones éticas y en reflexión ética. Ahí no, pero si hay una valoración, como está viendo, de metodología, y no solamente de metodología, sino de teoría a veces, es decir, qué tipo de conceptos son válidos o no. Yo creo que ahí tiene que estar presentes es decir, profesionales que tengan que ver con esos campos de investigación, porque la interdisciplinariedad está muy bien, pero hay cosas que son enteramente disciplinares, como esta que planteaba, y entonces ahí sí que es necesario por lo menos contar con el punto de vista de alguien que conozca a fondo, ¿no? Ese ámbito científico, ¿no? Aprovecho para decir algo claro sobre este tema de la calidad de la investigación. Yo creo que no es el papel de un comité de ética de evaluar la calidad de una investigación. Y que la presencia de personas de las ciencias sociales, ¿no? O del campo al que pertenezcan los proyectos que se someten a evaluación no tiene necesariamente que ver con la calidad, sino a veces con la comprensión del por qué se hacen ciertas cosas. Por ejemplo, un estudiante de doctorado mía, cuando recibió la respuesta del Comité de Ética de Investigación, le dijeron, ¿por qué tiene que preguntarle a los sujetos cuál es el sexo y el nivel de educación, etcétera? Bueno, a ver, porque estos datos demográficos eran necesarios para poder ubicar a las personas, ¿no es cierto? Entonces había una falta de comprensión. Yo creo que aquí a veces hay una excesiva burocratización, ¿no es cierto? Y que en parte, yo digo solamente en parte, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Isabel, que muchas veces las preguntas molestas, digamos, o las observaciones molestas de los comités, pues sirven para nosotros para reflexionar más y para clarificar cosas. En ese sentido, sí. Pero yo creo que muchas veces a mí me da la impresión de que un poco la misión del comité es buscar objeciones, ¿no es cierto? Es un poco, a veces los comités de selección, cuando hay muchos candidatos, pues lo que hay que tratar de hacer es deshacerse de candidatos, pues que aquí muchas veces la misión se entiende como dónde pueden estar los problemas, ¿no? Buscar objeciones. Y en este caso, pues yo me quedé sumamente irritado, ¿no? Con esta respuesta del comité, ¿cómo le preguntan al estudiante que por qué le va a preguntar el sexo, nivel de educación, etcétera? Pues ella sabe lo que está haciendo y su tutor también sabe por qué hay que poder hacer estas preguntas. Entonces, era un poco, yo creo que sobre todo desde la introducción del Reglamento General de Protección de Datos, este aspecto, ¿no? de confidencialidad y de protección de datos, ¿no? Y de los datos que este reglamento considera delicados, etcétera, se ha vuelto una especie de obsesión. No hay que olvidarse que ahora
la figura del delegado a la protección de datos es obligatoria, ¿no es cierto? Y esta persona es, bueno, una persona contratada por las universidades que está ahí justamente para hacer estas preguntas que no tienen nada que ver con la investigación, que son en su mayor parte irrelevantes, pero que, ¿no es cierto?, son ahí un irritante, ¿no? Un grano de arena un poco en la maquinaria del buen desarrollo de un proyecto. Pero bueno, por otro lado, es cierto que los comités pues tienen, ¿no?, esta función de que pueden llevarnos a reflexionar. Creo también, para volver un poco al tema de la vulnerabilidad que tú señalaste desde el principio y que surgió varias veces, que hay muchas fantasías, yo diría fantasías un poco condescendientes sobre la vulnerabilidad de los colectivos que uno quiere estudiar. Yo trabajo con un colectivo que es gente sumamente vulnerable, que está paralizada, etcétera, etcétera, y mi experiencia son personas que quieren comunicar, que quieren hablar, que en realidad que quieren contar su experiencia, incluso en detalles que uno podría decir, no, sobre esto no hay que preguntar, pero sin embargo sí me he enfrentado con por ejemplo, yo quería trabajar con una fundación que cuida de estas personas, y al final la fundación, digamos, rechazó colaborar con el proyecto con la idea de que las preguntas que les queríamos hacer eran demasiado difíciles, etcétera. Es una pura fantasía condescendiente sobre la vulnerabilidad de los colectivos. Además, pues entonces, y yo creo que esto es algo bastante fuerte, ¿no?, en la operación de los comités, aunque entiendo, como decía Débora hace un rato, pues sí, es cierto que hay factores que a lo mejor hacen que las personas se sientan, no sé, obligadas o impulsadas a participar en un proyecto. Mucho no lo creo, pero por lo menos no en los proyectos en los que yo he participado. Bueno, en fin, en todo caso, has traído aquí a la discusión temas complicadísimos realmente, ¿no? Y que creo que se van a complicar cada vez más, porque las normas explícitas son cada vez más estrictas, la burocracia se refuerza cada vez más, y también esto entra en una interacción complicada con lo que decía Ángel, ¿no?, que es la investigación participativa, y en donde creo que a veces los antropólogos somos un poco víctimas de una ilusión de igualdad, ¿no es cierto? Y olvidamos que en la relación, lo que los franceses llaman la relación de investigación, no desaparece nunca esta asimetría que yo creo que, como tú has señalado, implica de la parte de los antropólogos una obligación suplementaria, que caer en la ilusión de que los colectivos que estudiamos están en igualdad de condiciones con los investigadores, creo que es potencialmente nocivo. Pero bueno, estos son solo así unas pequeñas consideraciones, y bueno, creo que hemos llegado aquí a las 2 horas. Y bueno, realmente, Isabel, muchísimas gracias. En nombre de todos los participantes aquí del seminario, nos has esclarecido, nos has removido las entrañas investigadoras, y bueno, pues ha sido sumamente enriquecedor. De veras, muchísimas gracias, ¿eh? Y un placer también conocerte, aunque sea por este medio virtual. Pues nada, yo también muchas gracias de nuevo, de verdad, tanto por la invitación como por haber tenido la oportunidad de hablar con todos vosotros. Y de verdad, Fernando, que no podía haber hecho un colofón mejor que lo has hecho tú, ¿eh? Es enteramente de acuerdo con todo lo que has planteado. Y nada, pues nada, un placer, y espero poder participar en los siguientes, no como ponente, sino como oyente en este caso. Y preguntante, si se puede utilizar la expresión. Sí, esperamos verte y esperamos tus preguntas. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Adiós. Días, estén en otro continente, ¿eh? Hasta luego. Adiós.